Al Congreso a un caos que solo le dará impunidad de por vida a los implicados. Los senadores que respondían a Abdo se aprestan hoy a darle impunidad vitalicia, obstruyendo de forma definitiva la actual investigación. Frente Democrático se apresta a obstruir la labor de la justicia. Frente Democrático ahí de eh, Kanazawa, no Kanazawa, ¿cómo es de senador? Nakayama, algo así, en el que no recuerdo luego, Nakayama, Celeste Amarilla, Palín Busarquis, líder, no sé si líder amarilla o no va a estar en esa posición, pero lamentable. Patria Querida saca un comunicado. Patria Querida no le puede manejar al único senador que tiene, a que no recuerdo un poco el nombre, él hace lo que quiere, pero resulta que Patria Querida, un partido inexistente prácticamente, de la oligarquía, como se suele decir, quiere dar cátedra de cómo gobernar o cómo tiene que gobernar el presidente de la República. Que ellos entre cuatro paredes se deciden quién va a ser diputado y senador, ya que no tienen ni afiliado luego, Patria Querida. Pero bueno, en la democracia todo se aguanta, todo, sí señor. No pueden manejar a su senador, al único senador parlamentario que tienen, pero ellos quieren dar cátedra al presidente de la República y al Partido Colorado Yeji Ari. Sí, señor. ¿Qué tenemos, Hanna? Mega pifiada de los medios de Bierzi, Tabesa no produce cigarrillos rumba. En su afán persecutorio, los medios del grupo Bierzi entrevistaron al criminólogo colombiano Daniel Rico sobre el contrabando de cigarrillos en Colombia, donde Paraguay ni siquiera figura. Es tan impreciso la versión del especialista que da como paraguaya la marca rumba cuando en realidad es uruguaya. Para José Ortiz, presidente de Tabesa, el desliz forma parte de la campaña de desprestigio que desean instalar contra Horacio Cartes, ex accionista de la tabacalera. Sí, señor, los diarios de AJ Bierzi, el diario Con Fe en la Plata. Al menos 9 muertos y más de 800 heridos en Taiwán tras el terremoto más poderoso que afectó a la isla en 25 años. La agencia meteorológica taiwanesa estimó la magnitud del sismo en 7,2. El epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de Hualien, donde 2 edificios colapsaron por la sacudida. Un potente terremoto magnitud superior a 7 provocó al menos 9 muertos y cientos de heridos en Taiwán. Además de daño de decenas de edificios y alerta de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Las autoridades taiwanesas indicaron que el sismo y sus réplicas fueron lo más intenso en esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más réplicas en los días venideros. Tremendo lo que pasó en Taiwán, las siete muertes ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano al epicentro del sismo. Además, el cuerpo de bomberos señaló que más de 800 personas resultaron heridas por el terremoto sin especificar la gravedad. Todo temblaba violentamente. Los cuadros en la pared, el televisor y el mueble de licores se cayeron, dijo un vecino de la ciudad de Hualien a la televisión local Set TV. En esa ciudad portuaria situada en la costa oriental de Taiwán, 2 edificios colapsaron por la sacudida, indicaron los bomberos, que temen que haya personas atrapadas entre las ruinas, mejor dicho. El más fuerte en 25 años, el Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto de este miércoles tuvo una magnitud de 7,4. Se produjo justo antes de las 8 horas locales. La agencia meteorológica taiwanesa estimó la magnitud en 7,2, mientras que la japonesa local vibró en 7,5. ¿Qué tenemos, Hanna? Argentina le debe a la EBI más de 100 millones de dólares.
Gobierno de Estados Unidos se compromete a mantener acceso a carne paraguaya. Imputan a una influencer por maltratar a sus hijas. Estado cancela deuda con las proveedoras de salud pública. Liberales del Este se suman a las filas de los colorados. Abandonados o no tenidos en cuenta por su partido, un grupo de dirigentes del PLRA de Alto Paraná se reunió con el presidente de la ANR para confirmar su paso al partido de gobierno. Testigo estrella en caso Pechi no menciona a Cartes. El abogado Iván Cancino, representante del expresidente en Colombia, dijo que la providencia para su principio de oportunidad, el testigo estrella en el caso Marcelo Pechi, Francisco Correa, no mencionó al exmandatario, con lo cual cae el intento de vincular a Cartes con el caso. Esto trae el diario ADN en tapa. Saludos ya a Lucero del Alba, que está atento a la jugada también. Ahí está, buen día entonces a Lucero del Alba. A ver qué dice Lucero del Alba. Buen día, Fer, turma, audiencia y a la mejor muchacha del mundo, todos los colorados del país. Que tengan un productivo, bendecido sobre todas las cosas y feliz mitad de semana. Como siempre, al Eterno rogando, agradeciéndole por este hermoso día y con el mazazo dando al peor presidente de la historia, al culpable de todos nuestros males, pasados, presentes y ojalá que no en el futuro, Mario Asno Benítez, el máximo ladrón, sinvergüenza, genocida de los últimos tiempos. También que el mazazo le alcance encubridores, su narcoprensa alista, golpista, de los mafiosos insaciables lavadores de dinero en su colillo, y también la del mega contrabandista triangulador, tomatero, el azucarero, el mayor contrabandista de todos los tiempos, A.J. Bierzi. Varios mazazos para esta gentuza, para sus esbirros, paquitos que fungen como periodistas. Un abrazo para vos, mi querido Fernando, y otro abrazo grande para todos los colorados del país. Ahí está Lucero del Alba, atento a la jugada. Saluda a Lucero del Alba, que tenga un excelente resto de jornada. Justamente, bueno, está Don Miguel también ahí. Un saludo a Don Miguel. Dice, a ver un poco, la senadora esa Emma, la defensora del Pocané, y siguen llorando los canales amarillos por hambre cero. Le reportean a Pro Pollerita de Nene en Colegio Nacional Capital, seccionalero acapara el colegio, pero no dice nada de los chocolates chinos, jugo con dudosa certificación sanitaria, dice Don Miguel. Un saludo a Don Miguel, que está también ahí atento a la jugada. ¿Qué tenemos, Jano? Agarran comisaría y encierran a los polis. UP llevaron cajero con 338 millones. Malevos comando. Vestido de polis y con armas enterolaya calibre, malevos dominaron a los polis, quienes Oquejina les encerraron en el calabozo y arrancaron el cajero de un banco. Jaojó Macatú con el platal. Vecinos al oír el quilombo fueron a mirar y sacaron del calabozo a los bolay. La que come callada come mejor, Vane Misbol. Gigi hace de laburo y le salieron estos dos desgraciados, la arrastraron a Angak. Joama Catú, el dúo de lacras. TikTokera pateó por la cabeza a su hijita, hay videos y la denunciaron. Y por a influencer Zutarobacoa. A hachazos los vecinos abrieron el calabozo para liberar a los tres bolas. Esto trae el diario Popular en tapa. A ver qué sigue diciendo nuestro amigo Lucero del Alba. Está atento a la jugada, Lucero del Alba. Hablando de la narcoprensa alista, Putiprogre, continúan las cantaletas. Bueno, ahí vamos a poner una pequeña pausa porque vamos hasta Taiwán. Vamos, mostrarnos el cartel, por favor. A ver, vamos hasta Taiwán con nuestro compatriota, el embajador don Carlos Fleita. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Fernando Ruiz Díaz te saluda desde Radio ANR Online. Muy buenos días para don Fernando y para toda tu gran audiencia acá de esta Imperio República de China, Taiwán.
Bueno, ¿y cómo están por ahí, embajador, después de la noticia, toda esa situación que están pasando? Nosotros siguiendo paso a paso también lo que acontece con nuestra amiga nación Taiwán, que tantos favores ha hecho a nuestro país, sigue haciendo, digo. ¿Puedes comentarle a la audiencia, puedes comentarnos cómo se está viviendo ahora ahí, mi querido embajador? Sí, antes que nada, hacerte una breve síntesis de todo lo que pasó el día de hoy, Sí, señor. siendo aproximadamente las 8 de la mañana de Taiwán, que vendría a ser las 8 de la noche de ayer de Paraguay, dado que existen 12 horas de diferencia. Ocurrió un sismo en la escala Richter de 7.2 a 7.4. Es el sismo más fuerte en los últimos 25 años acá en Taiwán, que tuvo su epicentro en la costa este de la isla, en el condado de Hualien, y que hasta ahora dejó un saldo de 7 muertos, más de 730 heridos y más de 70 personas que todavía se encuentran dentro de edificios colapsados que necesitan ser evacuadas. A partir de las 8 de la mañana hubieron aproximadamente 56 réplicas, y de acuerdo al Instituto Sismológico de Taiwán, las réplicas van a continuar todo el día de hoy y el día de mañana. Sobre el punto, sobre el punto, Sí. nomás, embajador, cuando decís 55 réplicas, ¿qué significa eso? Significa que 55 veces tembló la tierra. Ah, 55 veces hubo, sentiste que se te movía el piso, algunas veces más fuerte, algunas veces más despacio, algunas veces casi imperceptible, pero esas son las réplicas que normalmente ocurren después de un sismo grande. ¿y dónde te agarró a vos eso, embajador? Y el primer sismo ya me encontró en la embajada, porque comenzamos nuestra actividad a las 8 de la mañana. Ajá. Y justamente yo estaba llegando y cuando comenzó esto, el primer sismo tuvo una duración aproximadamente, yo calculo, no puedo decirte exactamente, pero en 20 segundos, pero son 20 segundos que son eternos, porque realmente uno ahí, cuando comienza a temblar, se cayó un cuadro, se volcó el vaso con agua que estaba en mi escritorio, uno realmente se siente en una situación bastante incómoda, pero uno tiene la certeza de que estos edificios están construidos para poder aguantar realmente fenómenos sísmicos con graduación alta. Por eso yo estaba tranquilo, y mi máxima preocupación una vez que terminó ese primer sismo fue abocarme a la tarea de poder saber la situación de todos los paraguayos residentes acá en Taiwán, que son numerosos. Tenemos 500 estudiantes becarios aproximadamente y 100 de la colectividad residente de forma permanente. Entonces, trabajar con las autoridades locales, con la Asociación de Estudiantes Paraguayos becados en Taiwán, para poder contactar con todos ellos y poder tener la certeza de que no hubo ningún paraguayo afectado por estos sismos. ¿Y no hubo ningún paraguayo entonces afectado, embajador? Gracias a Dios, a la Virgen, no. Es decir, que nosotros tenemos un plan de contingencia para cuando se trata de problemas climatológicos, que son los tifones que cada año ocurren, y también de los sismos que son normales casi en Taiwán, porque cada año ocurren estos sismos, pero nunca la graduación, el nivel que tuvo el del día de hoy, que es el más fuerte en los últimos 25 años. Debemos recordar que el más fuerte de todos fue en el año 1999, en septiembre, donde hubo 2.000 muertos en Taiwán, que fue 7.6. El de hoy fue entre 7.2 y 7.4, es decir, que estuvo un poquito más abajo. Por eso es que hubo muertos y hubo heridos y hubo edificios colapsados. Ahora, los edificios colapsados se dieron en el condado de Hualien, y eran ya edificios un poco antiguos, y en el epicentro, es decir, en la zona donde se sintió más fuerte el temblor. Por eso es que realmente colapsaron esos edificios. Acá en Taipei ningún edificio colapsó ni hubo ningún daño material. ¿Por qué?
los edificios están básicamente construidos para resistir un sismo de hasta 7.5 más o menos. Entonces uno está tranquilo de que van a resistir estos edificios. Pero cuando se trata de edificios antiguos, y más todavía cuando fue justamente en la zona donde se sintió más, que ocurrieron esos hechos. Donde está la embajada, ¿está en un edificio, embajador? Sí, la embajada se encuentra en un edificio que fue construido exclusivamente para albergar a todas las representaciones diplomáticas acreditadas ante el gobierno de la República de China, Taiwán. Nosotros estamos en el 7º piso, entonces todos los diplomáticos estamos todos juntos en un mismo edificio. Así que, ¿de cuántos pisos es el edificio, embajador? Y en total de 12 pisos. 12 pisos. Y dos oficinas por piso. Entonces, nosotros estamos en el 7º piso. Paraguay inició relaciones diplomáticas con Taiwán el 12 de julio de 1957 y tuvo embajada permanente, así que en Taipei a partir del año 1977. Desde esa fecha hasta la actualidad es que tenemos una embajada física acá en Taipei con un embajador y con funcionarios diplomáticos. ¿Y vos hace cuánto que estás ahí? Un año y medio. Un año y medio. Hace un año y medio que yo estoy como embajador acá en Taiwán. Ahora, embajador, ¿te costó adaptarte, digo? Porque mientras ahí es de día, acá es de noche, y acá de noche, ahí es de día. Y uno se adapta, así que básicamente, no solamente a mí, sino a todos los estudiantes, a todas las personas que vienen acá a Taiwán a residir de manera permanente, tienen que sufrir una metamorfosis, es decir, un cambio total, porque no solamente es el horario, es la cultura, es la alimentación, es la visión que se tiene de la vida, porque ellos tienen una disciplina totalmente diferente a la nuestra, es una cultura del trabajo encomiable, envidiable y admirable, y realmente es un pueblo que es hermano de Paraguay, que tanto el gobierno de Paraguay como de Taiwán trabajan de manera conjunta para el progreso de sus pueblos. Y realmente hay muchas cosas que tenemos que tratar de copiar del pueblo taiwanés, y una de ellas es su disciplina y su trabajo. Y yo estoy seguro que ellos van a salir adelante lo más rápido posible de esta situación, porque inmediatamente ocurrieron los hechos, ya salieron a trabajar y están trabajando a full, inclusive a esta hora, por más que ya sea oscuro, los mismos siguen trabajando de tal manera a poder liberar las calles de los escombros y también de rescatar las víctimas, que haya realmente una nueva normalidad en las zonas más afectadas. Qué bárbaro, che. Es un país del primer mundo, un país, como vos decís, que hay que copiar la disciplina, el trabajo constante en poco tiempo, una potencia Taiwán. Ahora, cuando me decía que hay 100 paraguayos residentes luego ahí, ¿son paraguayos que están trabajando ahí, que tienen ya su familia formada, embajador? Sí, efectivamente, son paraguayos que vinieron ya hace tiempo, están casados normalmente con taiwanesas, o paraguayos casados con taiwaneses que ya tienen su familia y ya residen acá de manera permanente, ya tienen sus hijos. Y hay otros que son taiwaneses que vivieron en Paraguay, porque debemos recordar que en una época hubieron 25.000 familias taiwanesas viviendo en Paraguay y que luego volvieron a Taiwán y que sus hijos nacieron en Paraguay, y como nosotros tenemos el jus soli, es decir, que toda la persona que nace en Paraguay es paraguaya, entonces tienen nacionalidad paraguaya, entonces esos hijos de taiwaneses que nacieron en Paraguay también son paraguayos. Entonces, sumando todo esto, más o menos da 100 personas. 100 personas. ¿Y el nivel de vida, digo, es cara la comida? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es el salario mínimo ahí en Taiwán? Indudablemente en toda Asia el nivel de vida es más caro, porque también los ingresos son más elevados. Debemos recordar que un taiwanés promedio te está ganando
normalmente entre 1.800 a 2.000 dólares más o menos. Es decir que eso es el taiwanés promedio. Después del taiwanés, la clase media está muy extendida en Taiwán. Es decir que es la mayoritaria, e inclusive el gobierno enfoca a que los subuniversitarios se dediquen a estudiar las áreas relacionadas a la tecnología, porque básicamente el gran renglón exportador de Taiwán es la tecnología. Debemos recordar que Taiwán tiene el 64% del mercado de microchip a nivel mundial. Entonces, ellos enfocan de que la mayor cantidad de jóvenes puedan estudiar carreras afines a la tecnología, porque eso le reditúa un mayor ingreso per cápita a cada uno de sus habitantes, y que la producción de materias primas, ellos ya están enfocados más bien en importar de otros países, y que eso nos beneficia, porque gracias a eso, por ejemplo, podemos nosotros exportar de manera considerable la carne bovina, que Taiwán en este momento es el segundo gran mercado, la carne porcina, que es el primer gran mercado con el 90% del total de la carne bovina paraguaya exportada, entonces, y próximamente la carne avícola. Yo creo que la visión que tiene el gobierno taiwanés es bastante directa, de enfocar todo su potencial hacia el área tecnológica, porque ellos ven ahí realmente que tienen sus mayores ingresos. Ah, mira, sí, realmente. Ahora, embajador, cuando me habla de los 2.000 dólares aproximadamente el salario mínimo, digo, y si uno tiene que alquilar un departamento, Salario promedio, no mínimo. ajá, salario promedio. Porque el salario mínimo es muy bajo, es decir que podemos estar hablando de 600, 800 dólares, pero eso, ¿quiénes ganan? Ganan las empleadas domésticas, ganan las personas que hacen limpieza, y que normalmente son personas que vienen de otros países. Ya los taiwaneses en sí no hacen ese tipo de labor, porque se enfocan su tarea a realizar otro tipo de tareas más lucrativas. Nosotros hablamos de salario promedio. Claro, y ese 800 dólares, con esos 800 puede poder alquilar un departamento, uno donde pueda vivir, ¿alcanza eso o no? Por ejemplo, las becas de los estudiantes son aproximadamente de 1.000 dólares. Ajá. Y con eso ellos viven como estudiantes. Como estudiante. Vos sabés que vivir como estudiante significa que tenés que saber administrarte, que porque con eso tenés que pagar tu universidad, tenés que pagar tus alimentos, y tenés que pagar tu vestimenta, tu locomoción, así que todo. Así que pero la beca alcanza para poder vivir como estudiante. Por supuesto, si tenés una mala administración, y no te va a alcanzar, pero si vos sabes administrarte y vivir como estudiante, alcanza sin ningún tipo de problema. Lo que hacen los estudiantes paraguayos es enseñar inglés normalmente acá en Taiwán, porque a partir del primer año ya se les habilita a hacer trabajos part-time, es decir, que por tiempo. Entonces enseñan por hora a chicos taiwaneses, enseñan inglés, y eso les reditúa un ingreso extra que ellos ahorran, y que con eso ellos después pueden viajar por países cercanos a Taiwán que nunca hubiesen conocido, por ejemplo Filipinas, Vietnam, Laos, Japón, Corea. Entonces hay un poco parte de la idea de que a partir del primer año los estudiantes pueden hacer trabajos part-time en el tiempo libre, enseñando por ejemplo inglés o haciendo otras actividades, y que ese ingreso extra hace de que puedan ahorrar para hacer ese tipo de actividades en sus vacaciones. ¿Y vos tenés toda tu familia contigo, embajador? Mi señora es la que suele venir conmigo por temporada, porque nosotros tenemos un pequeño problema familiar, de un familiar que está muy enfermo en Paraguay, que ella le atiende. Entiendo. Pero ella es la que más me acompaña siempre. Ya tengo 2 hijas grandes, total, que están trabajando en Paraguay y que tienen vida propia. Cuando decías, y que entiendo que la cultura es totalmente diferente, la alimentación, ¿cómo te mantenés? Digo, porque acá nosotros conocemos un poquito lo que es la alimentación aparentemente asiática, digo, pero no sé cómo será realmente ahí el día a día.
¿En qué se basa tu alimentación, embajador? Básicamente acá uno aprende a comer vegetales, a comer pescado, a comer todo tipo de legumbres, porque la carne en sí es muy cara. Es decir, Muy caro. eh, Sí. si vos comparás precios, es 3 o 4 veces el precio que se compra en Asunción, la carne acá en Taiwán. Pero haciendo un comparativo, el taiwanés promedio, por ejemplo, consume 35 kilos de carne porcina en forma anual. Es decir, que la carne porcina es la que más se consume acá en Taiwán, porque acompaña normalmente a la mayoría de las comidas. Después está la carne avícola, la carne de pollo, que también es barata. Y por último está la carne bovina, que es la más cara. La más cara. Es a la inversa de lo que ocurre en Paraguay. En Paraguay lo que más se consume es la carne bovina. Sí, la Porque carne no estamos acostumbrados a comer carne de vaca, es decir, que forma parte de nuestra gastronomía la carne de vaca. Sí. En cambio, acá es la carne porcina la que tiene realmente preeminencia por precio y por cultura. Ahora, en cuanto al pescado también se come mucho, pero no en la cantidad de la carne porcina y la carne avícola. Claro, claro. Ahora, embajador, y esta supuesta, ¿cómo es que el término podría usar? Amedrentamiento que hace la China continental, digo. Vos ves esos aviones de guerra que supuestamente se van y a veces penetran el espacio aéreo de Taiwán. Hay que distinguir bien, una cosa es el espacio aéreo y otra cosa es la zona de protección de Taiwán. Lo que los chinos ingresan en la zona de protección, ingresan al espacio aéreo de Taiwán. Porque si ingresan al espacio aéreo de Taiwán realmente va a haber inconvenientes. Ellos ingresan a una zona de protección que tienen todos los países que traspasa el espacio aéreo. Eso por supuesto es imperceptible para las personas comunes que trabajamos acá en Taiwán y que solamente se puede ver en los radares. Ahora, la tensión que existe entre las dos Chinas es desde el año 1949, cuando finalizó la guerra civil, es decir, no es algo nuevo. Y que los taiwaneses están acostumbrados. No obstante, hay periodos donde hay mayor tensión y hay periodos donde hay una mayor paz entre ambas Chinas. Estos momentos son momentos de tensión realmente, primordialmente porque China está en contra del acercamiento que ha tenido Taiwán con los Estados Unidos y con la Unión Europea, y que cada día mayor cantidad de autoridades de Estados Unidos y de Europa vienen de visita oficial a Taiwán. Entonces eso enfurece mucho a las autoridades chinas, y que realmente por eso es que se hacen estos ejercicios militares dentro de lo que se llama el estrecho de Taiwán y la parte que también es conflictiva, que es el mar meridional de la China. Porque hay otro conflicto, que es el conflicto del mar meridional de la China, donde aparte de China también reclama la soberanía de Taiwán, Japón, Filipinas y Vietnam. Entonces es otro conflicto que también afecta a toda esta zona. Pero que indudablemente esta zona es una de las zonas más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque las 3/4 partes del comercio mundial pasa por esta zona. De ahí la trascendencia y la importancia que tiene Taiwán. Por la parte comercial, por el hecho de que produce el 64% de los microchips que se utilizan en todos los aparatos electrónicos, y también por el hecho de constituir el primer eslabón de defensa contra China, junto con Japón, Corea y otras islas, para la expansión de China popular. ¿Y cuántos kilómetros queda de ahí la China continental? Bueno, es decir que si vamos a partir de lo que es la isla de Taiwán, es 180 kilómetros. Pero hay una isla, la isla de Kinmen, que está básicamente a 20 kilómetros
la parte continental. Porque Taiwán no es solamente la isla de Formosa, es la isla de Pescadores y varias islas más. Pero la isla que está más cerca de la parte continental es la isla de Kinmen y la de Matsu, que están más o menos 20 kilómetros. Pero si es de costa a costa, de la costa de Taiwán, es decir, de la isla de Formosa hasta donde está la parte continental, son 180 kilómetros. 180 kilómetros, corto lo echa, Sí. Ahora, embajador, ¿cómo están los paraguayos, los estudiantes paraguayos? ¿Se comunican contigo? ¿Se comportan bien? ¿Son ejemplo? ¿O hay alguien ahí que no se comporta? ¿Cómo se manejan los estudiantes becados ahí en Taiwán? En la generalidad de los casos, gracias a Dios, tienen un muy buen comportamiento. Por supuesto, siempre va a haber excepciones, así que normalmente los paraguayos que viven por la beca MOFA, que es la beca más larga, que son 5 años, y tienen 1 año de chino y 4 años de la carrera, ellos tienen que cambiar totalmente de conducta en el sentido de adaptarse totalmente a la sociedad taiwanesa, disciplinarse conforme a como la unidad académica establece su plan, programas de estudio, y también primordialmente tratar en lo posible de elegir, como yo siempre les digo, una carrera que sea que tenga partes en inglés, porque si eligen una carrera totalmente en chino, se les dificulta mucho más la finalización. Porque 1 año de chino implica básicamente que uno llega a aprender hasta 1200 hologramas, y el idioma chino en su totalidad tiene más o menos 10.000 hologramas. Entonces, si uno elige una carrera en chino, tiene que seguir aprendiendo chino durante toda la carrera. Por ahí los paraguayos, algunos encontraron una solución que es la más favorable, que es encontrarse una novia china. Entonces ella se encarga de hacerle clases privadas y aprenden rápidamente. Y de ahí surgió que haya muchas parejas de estudiantes paraguayos que se hayan casado con taiwanesas y que viven felices, ya sea acá en Taiwán o en Paraguay. Mira un poco, sí, una buena salida realmente para aprender rápido, totalmente. Ahora, ¿te sentís bien? ¿Estás cómodo ahí, embajador, haciendo referencia a la alimentación y el tema del horario? Sí, claro que sí. Aparte de eso, como yo soy un funcionario que tengo casi 30 años de actividad en la Cancillería, este no es mi primer destino, así que uno cuando viene a un país, lo primero que hace es adoptar ese país como suyo y adaptarse de la mejor manera posible a las costumbres y a la sociedad donde uno reside. Tanto es así que tengo una excelente relación con todas las autoridades de Taiwán y con diferentes estamentos de la sociedad taiwanesa, y que por ello tengo que adecuarme a su comida, tengo que adecuarme a su costumbre, tengo que, como yo siempre les digo, decir que si tengo que tomar, tomo, si tengo que comer, como, que me adapto a lo que ellos tengan como costumbre, porque básicamente si ellos te invitan a un lugar es porque te están dando un privilegio de entrar a su casa o de recibirte en un restaurante. Y vos, como representante de un país, lo mínimo que tenés que hacer es demostrar tu educación en adaptarte realmente a las costumbres de esa persona. ¿Y qué te dijo el presidente Santiago Peña cuando estuvo por ahí, embajador? ¿Total apoyo a tu gestión? El presidente en todo momento manifestó que estaba muy de acuerdo con la gestión que veníamos realizando, primordialmente por los éxitos que hemos obtenido para la exportación de carne bovina y carne porcina y la apertura de la carne avícola. El presidente Peña está enfocado básicamente en una diplomacia comercial, en el sentido de querer que la oferta exportable paraguaya pueda ingresar a todos los mercados a nivel mundial. Y en este caso, mi misión fundamental es lograr que la mayor cantidad de productos paraguayos puedan ser exportados al mercado taiwanés. Y eso ya hemos logrado, así que nosotros en estos momentos
de acuerdo al último informe de Senaxa, que salió hace 2 días, que refiere las exportaciones de carne porcina hasta el mes de marzo, el 90% del total de las exportaciones de carne porcina paraguaya va al mercado de Taiwán. Y con el año pasado exportamos 3.900 toneladas de carne porcina. Este año pensamos llegar a las 10.000. Eso implica básicamente una revolución en todo el campo de la explotación de la carne porcina, puesto que es un renglón que fue muy golpeado cuando se cerró el mercado ruso hace 2 años. Entonces, cuando se abrió el mercado taiwanés fue un balón de oxígeno y que ahora constituye su principal mercado y que realmente una gran zona principalmente en la parte de Fran, Colonias Unidas, el departamento de Itapúa que se dedica a este renglón, está teniendo un gran auge. En la parte de carne bovina, en el año 2016 exportábamos solamente 6.000 toneladas. El año pasado cerramos con 39.900 toneladas. Este año queremos llegar a las 43 o 44.000 toneladas. Es decir, que estamos en plena etapa de expansión de todo lo que sea exportación de productos paraguayos. Y tanto es así que en junio de este año está la gran feria Taipei Food, donde esperamos contar con más de 30 empresarios paraguayos que van a venir a exponer sus productos para lograr colocarlos dentro del mercado de Taiwán. Y aparte, el presidente Santiago Peña ya anunció su visita a Taiwán en mayo, cuando asuma el nuevo presidente de Taiwán, el señor William Lai. William Lai es del mismo partido que de la presidenta que está hoy como mandataria. Sí, es del DPP, Partido Demócrata Progresista, es el actual vicepresidente. Vicepresidente. Y pues estuvo en Paraguay cuando asumió el presidente Santiago Peña en agosto pasado. Ah, mira un poco. Es decir, que ya se conocen, ya hablaron, ya es decir, que tienen un contacto frecuente, y gracias a eso es que pudimos lograr que hace 15 días aproximadamente Taiwán exonere de aranceles a la carne porcina. Eso va a redituar básicamente otro empujón más para lograr una mayor exportación de carne porcina paraguaya a Taiwán. Ahora, embajador, ¿con quién hablaba ahí, me imagino, con el ministro de Agricultura, Ganadería? ¿Quién es el ministro de Ganadería ahí? Básicamente la ministra de Economía, la que se encarga de todo esto. Es decir, y después tienen un departamento que se encarga de las condiciones fitosanitarias, pero hay un comité de coordinación de cooperación entre Paraguay y Taiwán, en el cual las contrapartes son, por un lado, la ministra de Economía de Taiwán y por otro lado, el ministro de Industria y Comercio de Paraguay. Dentro de esa comisión es donde se estudian realmente las medidas a adoptarse para fomentar el intercambio comercial entre Paraguay y Taiwán. Y es donde se resolvió justamente la exoneración de aranceles de la carne porcina paraguaya y de 14 productos más. Por ello, un embajador tiene que tener contacto con todas las autoridades. Sí. El día de mañana, si tengo que hablar con el canciller, o tengo que hablar con la ministra de Industria, o tengo que hablar con el ministro de Seguridad, así que, con la persona que sea necesaria para lograr los mayores beneficios para el Paraguay. Ahora, embajador, por último, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Taiwán? Taiwán tiene la extensión del departamento de San Pedro y Concepción juntos, y tiene una población de 23 millones y medio de habitantes. Mira, un poche mucho más chico que nuestro país. Sí, muchísimo más chico. Y las 3/4 partes de Taiwán es zona montañosa. Encima otra vez. Sí. Pues, y eso te da la parte básicamente del por qué ellos tienen una orientación hacia la exportación de productos tecnológicos, es decir, hacia la industrialización de esa área, porque dado su espacio físico reducido, hacen de que realmente todo lo que logren exportar tengan la mayor plusvalía posible.
que realmente, viendo todo eso y como decir, siendo una potencia ya prácticamente. Pero a nivel militar poco nada tienen, ¿verdad? Sí, tienen, sí, ellos están básicamente con el armamento adecuado para la defensa de la isla en caso de ser necesario. Por supuesto que ante un enemigo tan grande como es China Popular es muy difícil todo, pero no obstante, la energía y la voluntad del pueblo taiwanés de defender su democracia, de defender su independencia, es, es total. Es decir, que acá no va a haber claudicación en cuanto a defender su sistema de gobierno, que es una democracia donde rige el Estado de Derecho total a plenitud y es una de las democracias más de mayor auge en toda Asia. Y eso los chinos saben bien, así que por eso tal vez también nunca ocurrió el famoso desembarco, así que por eso Claro, claro. Estados Unidos, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Taiwán formaba parte de Japón. Estados Unidos estudió la posibilidad de desembarcar en Taiwán y en aquella ocasión desechó esa posibilidad porque necesitaba más de 400.000 hombres para tratar de desembarcar, porque solamente en algunas partes de Taiwán uno puede desembarcar porque las demás son todos acantilados. Ah, Si estamos hablando de en esa época y estamos hablando ahora, al año 2024, donde las armas se han perfeccionado, donde ningún desembarco es por sorpresa porque todo se hace a través del sistema satelital y donde los sistemas de defensa, por supuesto, han mejorado muchísimo. Estamos hablando de un desembarco anfibio más grande del mundo, así que el día que los aliados invadieron Normandía, se calcula que invadieron 160.000 soldados. Acá estamos hablando que China va a necesitar muchísimo más que esos soldados para decir que desea invadir la luna. Y aparte de eso, nadie va a ganar. Es una guerra que ambos pierden, porque Taiwán se va a defender y se destruye realmente la gallina de los huevos de oro, que es la fábrica de microchips, que tiene el 60% del mercado a nivel mundial. Toda la economía mundial va a sufrir una gran restricción. Ahora, el nivel de criminalidad, ¿cómo está ahí en Taiwán? Casi cero. Vos acá tenés cámaras por todos lados. Donde vos te vas, está siendo filmado. Por eso que vos podés salir a las 3 de la mañana y nadie te dice nada. Podés sin ningún problema caminar a cualquier hora que no te va a pasar nada. Y porque en todos los lugares hay cámaras y enseguida, si hay un ilícito, enseguida la gente pilla. Te voy a contar una anécdota. Sí. Acá, por ejemplo, las motos, los conductores dejan su casco encima de las motos y nadie toca. Acá hace eso en Paraguay. Deja tu casco ahí encima de tu moto una noche a ver si al día siguiente... Ni tu moto ya no vas a encontrar. Y una vez un paraguayo que estaba un poco bebido agarró el casco y llegó a su casa. Y claro que al día siguiente ya le vino la policía a golpear a su puerta y le llevó a la comisaría porque llevó el casco de la moto que estaba ahí. Mira, un poco. Se filmó todo. Tuvimos que intervenir para poder sacarlo de vuelta del problema en el cual se metió el muchacho. Pero te comento nomás hasta qué nivel llega la seguridad de acá en Taiwán. Impresionante la gente. Y bueno, te envío un apretón de mano, embajador. Que le vaya todo bien a todos los que están ahí en ese hermoso país que tanta ayuda le da a nuestro país, que es Taiwán. Y bueno, vamos a estar molestándote de vez en cuando también para conocer un poquito los últimos datos que manejan, señor embajador.
Cualquier cosa estoy a tus órdenes, Fernando, y de toda la gran audiencia de tu radio, y reiterar un mensaje para todos los amigos y parientes de paraguayos residentes en Taiwán, y que todos están bien, que no sufrieron ningún tipo de consecuencia por los temblores ocurridos hoy en Taiwán, y que cualquier cosa que ocurra en la embajada va a intervenir de manera inmediata para poder ayudar a cualquier connacional que así lo requiera. Un gran abrazo para vos desde Taipei, República de China, Taiwán. Ahora, por último, embajador, vos tenés así, la embajada tiene recursos como para poder utilizar en su momento, dinero digo, para socorrer a los paraguayos, tener una caja así para emergencia. Hay un fondo de asistencia social que la Cancillería anualmente otorga, que es mínimo, por supuesto, pero siempre nunca un diplomático escatima en ayudar cuando es necesario. Yo por lo menos soy de esa política, así que nunca va a haber ningún tipo de inconveniente si es que si hay un compatriota que necesita, ahí tiene que estar otro paraguayo que le dé la mano. Y se te escucha que sos realmente así, embajador. No sos como la mayoría acartonado, poca solidaridad. Por lo que te escucho, realmente sos una excelente persona. Así que te deseo lo mejor, embajador. Muchas gracias, y cualquier cosa a tus órdenes. Un gran abrazo para vos y para toda tu gran audiencia. Muy amable, le escuchamos a nuestro embajador en Taiwán, el señor Carlos Fleita. Él es embajador, hace 1 año y medio que está ahí. Él nos comenta toda la situación que se vive en Taiwán después del sismo. Lastimosamente hubo algunas personas fallecidas, pero son esos edificios un poco ya viejos, lo que no tienen esa protección que tienen hoy la mayoría de los edificios. Más o menos como un resort, ¿verdad? Baila, pero no cae, ¿verdad? Viendo todo lo que va sucediendo ahí, ¿verdad? Así es que excelente realmente. Hace 1 año y medio que está ahí. Los paraguayos que están ya sea becados, estudiantes, o que ya tienen familia ahí, que son 100, que aparentemente 100 paraguayos que viven ya ahí con su familia. Y los 500 becados aproximadamente que tiene nuestro país también, a ninguno de ellos no le pasó nada. Bueno, ¿qué tenemos, Hanna? Porque nos vamos a ir a la música después, si te parece. ¿Qué tenemos, Hanna? Liberales de ley.